Muy bien, otra arma que el Señor nos ha dado, y de eso voy a hablar brevemente en esta mañana, a esa arma, y de estas armas casi no te hablan en otras iglesias, no que seamos la única, no, ni los mejores. No, pues hay mejores iglesias que esta, hay mejores predicadores que yo, hay mejores pastores que yo. Pero considero que enseñamos la palabra de Dios conforme a la escritura. Y normalmente cuando te hablan de guerra espiritual, te enseñan a reprender a Satanás, que está bien, ¿verdad? Pero ni el arcángel se atrevió a reprender directamente a Satanás. ¿Recuerda? Que le dijo, el Señor te reprenda. Porque conocía el ambiente espiritual y el poder que los demonios todavía tienen, aunque ya fueron derrotados por Cristo, pero pues tienen poder también, especialmente sobre los que no son obedientes al Evangelio, no son obedientes a Cristo. Se nos enseña a ungir con aceite, se nos enseña a hacer tantas cosas, ¿no? Hay iglesias donde, mire, yo estaba viendo la otra vez en internet un video donde estaban haciendo guerra espiritual. Ando investigando todo esto porque estoy hablando de esto. Y de repente la esposa de un pastor se puso a gatas. ¿Sí saben qué son a gatas, no? En otros países, ¿cómo se dice cuando le haces así? Así. ¿Cómo se dice en otros países? Y estaba así y luego volteaba con la gente y les hacía y según ellos estaban haciendo guerra espiritual. No, pues no. Los incrédulos de allá afuera que piensan que venimos del chango van a pensar que realmente venimos del chango viendo esas cosas. Eso no es guerra espiritual, hermanos. Esas son payasadas. Payasadas. Usted muéstreme un versículo de la Biblia donde se vea que están aullando como perros, haciéndole como chita, y luego le hacían así. No, eso no es guerra espiritual. Por eso esas personas que practican esas cosas, normalmente usted escucha que dejó su esposa y se fue con la hermana más fea de la iglesia, que cayó en borrachera y ya no puede salir de eso, porque no están haciendo la guerra espiritual como la Biblia nos enseña. Entonces, hoy vamos a hablar de otra arma, y esa arma se llama discernimiento. Discernimiento. ¿Qué significa eso de discernimiento? Discernimiento significa la habilidad para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo feo y lo bonito, entre la mentira y la verdad. A eso se le llama discernimiento. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad. ¿Qué significa eso de sed sobrios y velad? La palabra sobrio la usamos como cuando una persona es alcohólico, pues les decimos que está bajo la influencia del alcohol, ¿no? Pero cuando deja de tomar y está en sus 5 sentidos, ¿cómo decimos? Oh, esa persona está sobria. O sea, no está bajo la influencia de ninguna adicción, de alcohol, de marihuana, de lo que sea. Está sobrio, está en sus 5 sentidos. Esta guerra no es un cuento de Calimán o de ficción, no, una película de Hollywood, no, es algo real, que aunque no lo veamos en el mundo natural, aunque sí también se ve, pero es verdad. Entonces por eso dice Pedro, sean sobrios, alertas, porque dice velad, despiertos, no te duermas ni un segundo. A los cristianos no se nos permite tomar vacaciones. En el momento que tú te tomas unas vacaciones, según tú,
Y hay muchas personas que lo hacen, ahí es ahí donde el diablo los agarra. ¿Cuántas personas no me han dicho, falto un domingo y falto 2 domingos y al tercero ya no quiero regresar a la iglesia? ¿A cuánto les ha pasado eso? A ver si no les pasa a los que nos faltaron ahora por la tormenta Hillary, ¿verdad? Esperemos que no. Pero por eso dice que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque el diablo no duerme. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces no nos durmamos, estemos velando. Y más porque la hora se acerca en que Cristo está a punto de regresar. Hoy más que nunca, hermanos, todo lo que vemos, todo lo tremendo. Entonces dice, sean sobrios y velad, y luego da la razón, porque vuestro adversario, o sea, el diablo no es tu amigo, el diablo es tu enemigo. ¿Sabe usted que hay congregaciones que sacan de contexto la Biblia? Y hay un versículo donde Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestro enemigo, ¿sí o no? Y hay iglesias donde el pastor les dice, el diablo es tu enemigo, ¿sí o no? Y la gente, sí. ¿Y qué dice Jesús? No, pues que oremos por nuestro enemigo. Ah, pues hay que orar por el diablo para que se convierta. El diablo nunca se va a convertir, él ya está condenado. ¿Sabía usted eso? Gracias a Dios que ustedes no están condenados, están en Cristo, ¿verdad? Y están aquí en este lugar recibiendo palabra. Pero el diablo ya no tiene esperanza. Ya no ore por él, si a usted se le ocurrió orar por él, ni por los demonios. Ellos están y el diablo es tu enemigo, es tu archienemigo. El diablo te odia, te quiere destruir. El diablo quiere mirarte en la miseria, que estés ahí todo nervioso, todo paniqueado. El diablo quiere lo peor para ti. Entonces, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto cómo los leones se comen a los venados, a los corderitos, a los animalitos? Sin piedad los destrozan, ¿sí o no? Ese es el cuadro que Pedro nos está presentando aquí. Que si el diablo llega a agarrarte porque tú te descuidas, así como a un venadito se descuida, él no va a tener compasión de ti. Él te va a destrozar hasta acabarte. Fíjese el cuadro. Entonces dice que anda como un león rugiente. Yo vi en Discovery Channel, el planeta de animal, el canal ese, que los leones no son los que cazan, que son las leonas. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Entonces, ¿por qué Pedro se equivocó, Pedro? Que dice que el diablo anda no como leona, sino como león. ¿Se equivocaría Pedro? No, esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y en aquellos tiempos, no sé si Pedro sabía o no, pero él, inspirado por el Espíritu Santo, así lo dijo. Pero ahora, con la información que hay, la televisión, todas esas cosas, pues dice que los leones tienen sus tácticas. Entonces el león se pone, no todo el tiempo, pero en muchas ocasiones. Y cuando el león ruge, ¿cómo ruge un león? A ver, hermana, otra vez hágale. Fuerte, ya le dio vergüenza. Hace ratito sí le hizo, ya cuando le dije, ya cuando le puse la spotlight, ya no quiso. Cuando ruge el león, todo el mundo se paraliza, ¿verdad? Porque es un rugido imponente de un animal no débil, sino fuerte. Es el cuadro que nos está pintando aquí Pedro. Pero el león y las leonas es una táctica que usan. Mire, haga de cuenta que yo soy el león aquí y allí está una ovejita que quiero comerme, ¿sí? Entonces ahí está la ovejita, pero la ovejita no sabe
que las leonas están allá atrás, esperando. Entonces yo rujo, eso se escuchó como un chango, ¿verdad? O como un perro, no sé. Y los corderitos, las ovejas, los venados, los animalitos, ¿qué hacen? ¿Cree que van a correr hacia mí? Corren hacia atrás y piensan ellos que se están liberando del león, pero cuando menos acuerdan, ahí están las leonas y corren directito a las leonas y va y se lo llevan al león porque él es el rey, para que sea el primero que le dé el mordidón ahí, y destrozan a ese animalito. ¿Qué está haciendo Pedro cuando nos dice que el diablo es como un león? Pues que nos está engañando, haciéndonos creer una cosa, pero al mismo tiempo vamos a caer en la trampa de Satanás. Por eso hay que obedecer la Biblia. La Biblia dice: cuando tengas un encuentro con el león, dice que corras, resistir, firmes, parados, con los armamentos que Dios nos ha dado. Los únicos que corren son los cobardes. Y Jesucristo dijo que nosotros no tenemos que retroceder, porque el que retrocede o vuelve atrás no agrada el corazón de Dios. Muy calladitos, hermanos. Entonces, de esa manera es que el diablo, ¿se fija? El engaño engaña a la gente, para que a los cristianos, para que estos caigan en la mentira de Satanás, en la falsa doctrina. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado y no caer en su trampa, porque hay doctrina de demonios. Usted sí lo ha leído, ¿no? Que en los últimos días iban a haber doctrinas de demonios que se iban a predicar detrás de los púlpitos, y si no tenemos discernimiento, podemos caer en el engaño, y al caer en el engaño, ahí es donde Satanás nos agarra. Entonces, por eso, hermanos, necesitamos discernimiento. Todos digan conmigo: discernimiento. Así como la adoración y la alabanza es un arma poderosa para contrarrestar las fuerzas satánicas, de la misma manera el discernimiento, o sea, la habilidad para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo necesitamos más que nunca para no caer con los rugidos del león. Digan amén si están entendiendo, hermanos. En Hebreos, vamos a Hebreos, hermanos. Se nos habla de la condición del cristiano en cuanto al discernimiento se refiere. Se nos habla mucho. ¿Y cómo es que estamos como iglesia? Fíjese allí en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Fíjese cómo está el discernimiento de estos hermanos. Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los que. ¿Cuáles son los sentidos, hermanos, en el mundo natural? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. Tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos ¿cómo se dice el gusto? Que es el taste, ¿verdad? El gusto. ¿Qué más? Tocar y la vista. ¿Sabían ustedes que en lo espiritual también existen sentidos espirituales? Y en el mundo natural, por ejemplo, estaba viendo yo que a los venados tienen un sentido de olfato, que cuando está un león o
gallina, ¿cómo se llaman esas gallinas? Una hiena o un cazador, una persona, están ellos así. Tienen sus sentidos, el olfato lo tienen bien entrenadito, ¿sí o no? Entonces, si el aire va contrario a donde están los animales, luego olfatean. No, ahí anda alguien y se paran, ¿verdad? Bueno, en el mundo espiritual, en la vida espiritual, nosotros también, Dios nos dio sentidos espirituales para defendernos de Satanás. Pero como somos inexpertos, esos sentidos se despiertan con la oración, con la alabanza, viniendo a la iglesia y con la palabra de Dios, con la obediencia. Pero como no hacemos nada de esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Está el león allí tratando de acabarnos, de matarnos, de destruirnos, pero no logramos oler, ¿verdad? Y hay un olor a muerte y nosotros como si nada. ¿Verdad que está en su casa cuando se muere un ratón y dura 2, 3 días ahí entre las paredes? Empieza a oler bien feo y usted luego, ay, qué feo huele aquí, ¿qué estará pasando? Pero en muchos lugares de donde usted vive, de donde usted trabaja, hay olor a muerte, ahí está Satanás. Y tú ni cuenta te has dado, porque tus sentidos espirituales están muertos, están dormidos, están acabados. Y aquí dice en el 14, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ahorita a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno y no podemos discernir. A una robadera en las iglesias que hacen con la gente, que le roban dinero, que denme esto y denme aquello. ¿Cómo le llamamos ya? En lugar de ese es un robo, ¿cómo le llamamos? Pacta con Dios para que Dios te haga un milagro. Y toda la gente tonta, perdónenme, sin discernimiento espiritual, ahí van. Y hace muchos años aquí en la iglesia vino uno de esos profetas y nos bajó. Vi hermanos que traían sus zapatos, a otros les decía, era viernes y les decía, te acaban de dar tu cheque, fírmamelo y tráelo aquí al altar. Y la gente haciéndolo, otros quitándose las alhajas, los relojes, los anillos, dinero. Y como yo era muy inexperto en aquel tiempo, dejé. Ahorita lo sacaba a patadas. Bueno, patadas espirituales, aleluya, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que uno va madurando? Que uno va creciendo. Y era un señor alto. Y para hacer que la gente cayera en la trampa, dijo, miren, yo voy a darles a ustedes primero. Le voy a dar a su pastor. Yo dije, y me va a dar dinero, me va a dar alhajas y todo. No, se quitó su saco y me lo puso. Este saco me costó no sé cuántos miles de dólares, les dijo ya toda la congregación. Y me lo puso. Y pues me quedaba hasta acá, porque estábamos hablando de un señor así del vuelo del hermano Lupe, pues, o como Dani, así de grandote. Me dio su saco, pues me quedó a mí hasta por acá. Al final tiré ese saco feo a la basura. Y pues, ¿y por qué nos engañaron? Porque pues nuestros sentidos espirituales estaban. ¿Usted se recuerda, hermano Lupe, cuando nos dejaron trasquilados? Como no, hermano Lupe, usted fue el que se quitó las botas y las llevó no sé qué. Vamos entonces, hermanos, a 2 de Corintios 11. Ojalá, versículo 1. 2 de Corintios 11:1. Ojalá y me toleraseis un poco de locura. Sí,
toleradme. O sea, Pablo estaba ya desesperado. Y les dice, porque os celo con celo de Dios. El siervo de Dios, hermano, el pastor del Señor, tiene que ser celoso de las cosas de Dios. Yo antes decía, no, aquí el altar quien sea, al cabo era en el Antiguo Testamento, que era el lugar santísimo, aquí ya donde quiera. Aunque tiene cierta verdad, pero este lugar, hermanos, ha sido dedicado para proclamar las verdades del Evangelio y para adorar a Cristo. Y aquí no se tiene que subir cualquier pelagartón. ¿Tú sabes lo que es ser pelagartón? Ni yo, esa palabra me la inventé yo. No, las personas que subamos a ministrar aquí, y no solamente estoy hablando de predicar, estoy hablando de los que cantamos, de los que tocan. Es un lugar santo donde el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Tienes que poner orden en el altar. Tiene que haber orden en el altar porque no es cualquier lugar. Es un lugar santo. Es un lugar que ha sido dedicado para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Y celo de Dios, celo por las cosas del Señor, con la gente. Y Pablo celaba la iglesia. Decía, porque, versículo 2, porque os celo, pero con celo de Dios, no con celo del demonio. Porque hay muchos esposos o esposas que son súper celosos, ¿verdad? Y usan como excusa este texto, dice, mira, ahí ese es celo de Dios. Y a cada rato le andan chequeando el teléfono, y quién te habló, y por qué lo vistes así, en la misma iglesia, y por qué saludaste a la hermana, y la abrazaste, y te vi como para allá y para acá. Esos celos son del diablo y van a destruir tu matrimonio, de seguro. Si no pasa ahorita y no te arrepientes, de aquí a 3, 4, 5, 10, 15 o 20, pero ese demonio de celos va a destruir tu matrimonio. Eso significa que tú eres una persona insegura de ti misma. Por esos celos diabólicos es la trampa de Satanás. Pero los celos de Dios es otra cosa. ¿Por qué cree que nosotros no tenemos aquí imágenes de santos, entre comillas? Porque no son santos, son estatuas, son monos solamente. ¿Por qué usted cree que no tenemos nada de eso? Porque el Dios que servimos es un Dios celoso. Y cómo hay gente, fíjese el engaño de Satanás, cómo hay personas en este mundo que cambian la gloria de Dios y en lugar de hincársele a Cristo, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, se le hincan a la santa muerte. Se le hincan a un mono que tiene ojos pero no puede ver, tiene boca pero no puede hablar, tiene pies pero no puede caminar. ¿Cómo es posible que en tus 5 sentidos personas vayan y se le hinquen a esos monos, a esos ídolos? Entonces Dios dice, ¿me cambian pero por un mono? Esa es una tragedia. Y Dios es celoso. Y nosotros también debemos de ser celosos también. Y Pablo lo era de la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó o encantó a Eva, encantó o sedujo a Eva. Eso es lo que significa esa palabra engañar, seducir. Y la serpiente, que es el diablo, con su astucia dice que engañó. Se fija, esa es la guerra espiritual desde el principio. Que el diablo de una u otra manera quiere engañarnos. Porque al engañarnos fácil caemos en la trampa de Satanás y ahí es cuando nos destruye, nos acaba. Por eso tan importante
el arma del discernimiento. Así engañó a Eva. Y otra vez habla de los sentidos. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera, sentidos espirituales, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, el contexto es el engaño de Satanás. Y Satanás usa, hermanos, no tanto a los de allá de afuera, porque pues no les creemos a los de afuera si nos vienen y nos predican doctrinas falsas. Pero si alguien viene con una corbatita, no, yo ahora no traigo corbata, pero viene con la cara del arcángel Gabriel o la cara de Juan Diego, con su Biblia, y te comienza a decir mentiras, es más probable que te la creas. Y es así como el diablo mete su falsa doctrina, su mentira en las iglesias, a través, escúchame, de gente que tú ves detrás de los púlpitos. Por eso es que nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea. ¿Cómo eran los hermanos de Berea? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? Dice que los hermanos de ¿de dónde? De Berea eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban todo lo que se les predicaba a ver si de veras era verdad. Y yo les digo eso, hermanos, ustedes no se coman ni se crean todo lo que yo les diga. Ustedes vean si está en la escritura y en su contexto, abrácenlo, vívanlo, practíquenlo. Pero si ustedes escuchan que de mis labios salga algo que no está en la Biblia, deséchenlo. En una secta nunca te van a decir eso. En una secta te van a decir, lo que yo digo así es, y no discuta, cállese la boca. Esa es una señal de que te estás metiendo en una secta. Salte corriendo de ese lugar. Porque aquí, hermanos, la autoridad suprema es la palabra de Dios, no la palabra de Rubén Nolasco. Quiero que tengan eso bien en mente, por si algún día me convierto en falso profeta, no caigan. No va a suceder, hermanos. Yo no creo en eso del confesión de ¿qué? Positivismo. Bueno, sigamos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, oye, pues ¿cuántos Jesús hay? Solamente uno, pero dice predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y yo he visto, hermanos, tantos iglesias donde te predican a otro Jesús. Usted también lo ha escuchado, ¿no? Ha escuchado de iglesias donde te dicen, no, es que Dios es amor, y Dios es bueno, y aquí se vale de todo, puedes hacer como tú quieras. Ese es otro Jesús. Porque el Jesús de la Biblia no solamente es amor, no solamente es misericordia, sino que ese Jesús es fuego consumidor y es toda justicia también. Y dice la Biblia que Él es el que va a condenar a muchos y al infierno. No, pero que Jesús a todos les hablaba con amor y todos les hablaba con ternura y yo no veo otro que, pues yo no sé qué Biblia estarás leyendo, pero en la Biblia mía, donde están las letras rojas, sale por allí que Jesús les decía víboras. Generación de víboras, ¿verdad? Y así lobos rapaces, y un día se hizo una cuerda, un látigo, y les empezó enojado él. No, Jesús es amor, pero también es justicia. Entonces, no dejes que te prediquen otro Jesús que el que no está en la Biblia. O si recibís otro espíritu, hermanos, otro espíritu. ¿Cuántas iglesias yo he escuchado que dicen espíritu de borrachera,
desciende sobre tu iglesia. ¿Usted lo ha escuchado también? ¿Qué espíritu de borrachera? ¿Cómo le estás llamando al Espíritu de Cristo? No, que estoy borracho en el espíritu y espíritu de borrachera, invocando otro espíritu, otra unción. Yo he escuchado en muchos lugares, hermanos, por eso no nos traguemos, no nos comamos todo lo que yo hace muchos años escuché de la unción del chicle. O sea, el espíritu del chicle. Y el pastor se comía su chicle y empezaba, no, y todos empezaban a aplaudir. No, la unción del chicle. Todos los que quieran la unción del chicle, pasen para acá. El Espíritu Santo a través de un chicle. ¿Cuántos han visto esos videos? Qué bueno, ni los vean mejor, ni los busquen en YouTube, ¿eh? Ya los van a buscar, ¿verdad? Espíritu del chicle o la unción del chicle. Si estamos luchando aquí para que los que están aquí al frente y los que trabajan no anden con su chiclote ahí como tortilleras de la fábrica de... Y ahora la unción del chicle. Y pasa la gente, hermanos, y les dan su chicle. Y la gente... ¿Ya escuchó de la unción del agua? Pasen. Y tienen como una pistola grande así de agua. Y cuando el agua los toque, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y los mojan. Y toda la gente... Eso no es el Espíritu, están endemoniados. Que aquí tenemos una unción financiera donde te vas a hacer rico, pero tienes que primero, ¿verdad? Pues sembrar unos 500, unos $1,000 y Dios te va a dar. Y esos son otros espíritus, pero la mayor parte de la gente se lo está creyendo. No se lo crean ustedes, mis hermanos. Entonces, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Pues ¿cuántos evangelios hay, hermanos? Y Pablo nos lo explica mejor en Gálatas 1. Vamos rapidito a Gálatas, ya se fue el tiempo, ¿verdad, hermanos? Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Qué? Diferente. Y luego él lo explica, dice el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El trasfondo de Gálatas, hermanos, es que Pablo les había enseñado que solamente había un evangelio, y ese evangelio era un evangelio de gracia, que nosotros podíamos ser salvos sin hacer ninguna obra, sino por la gracia de Cristo solamente. Y en eso creemos aquí, ¿verdad? Pero estos falsos maestros comenzaron a enseñarles otro evangelio y les comenzaron bueno, si tú no es suficiente con aceptar a Cristo, tienes que aceptar a Cristo, pero aparte tienes que circuncidarte. Aparte tienes que guardar la ley si quieres ser salvo. No caigas en ese engaño, hermano. La salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Solamente por la gracia de Cristo. Ya las demás cosas, las buenas obras, las practicamos como evidencia de que en verdad Cristo ha hecho esa obra de salvación en nuestros corazones. ¿Sí? Pero ese evangelio diferente existe hoy en día, hermanos. Tantas personas que están, el evangelio, Cristo, y para ser salvos se necesita, ¿qué, hermanos? A Cristo solamente. A ver otra vez, para ser salvos se necesita, ¿qué, hermanos? Confiar en Cristo, invocar su nombre y eres salvo si lo haces de todo corazón. Pero ahora nos están enseñando
que si quieres ser salvo, tienes que invocar a Cristo y tienes que bautizarte en agua. Y eso no, eso ya es otro evangelio, es un evangelio de obras. Porque no, es por Cristo solamente y el bautismo no me salva. Yo me bautizo en agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque he creído en Cristo Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Y Él ha hecho esa obra hermosa en mi corazón. Ahora yo, por obediencia y agradecimiento, le voy a obedecer y me voy a bautizar en agua. Y si hay personas que según ya son cristianos y no se quieren bautizar, tú no eres cristiano. Discúlpeme, le estoy hablando la verdad. Porque el que de veras ha tenido un encuentro con Cristo, se le hace tarde para que lo bauticen en agua. Porque quiere obedecer a Cristo. Pero no es que el bautismo te salve. Ahorita ya también se escucha mucho que si no diezmas, estás perdido y te vas al infierno. Esa es mentira también. Tú te vas a salvar no por diezmar, tú te vas a salvar por Cristo. Pero ahora vas a diezmar por amor a Cristo, por obediencia a Cristo. Pero el diezmo no te salva. Pero la gente se lo cree. Yo no dudo de que Dios haga milagros y haga cosas así. Yo no dudo, hermano, no vengo aquí dudando yo de esas cosas. Pero todas esas cosas que yo he visto son puras mentiras. Que me salió aceite de las manos, pero sigues siendo un bruto con tu esposa. ¿De qué te sirve que te haya salido aceite en las manos? Y que te hayan tumbado. Y que hay oro, míreme el pelo, no son canas, es oro. ¿De qué te sirve si sigues siendo una bestia para con tu esposa? ¿De qué te sirve si sigues siendo una rezongona y desobediente para con tu esposo? Calladitos, calladitos. ¿De qué te sirven esas manifestaciones? De nada, pura basura. Aquí en San Bernardino que decían que oro y que oro y que oro. Y en esos tiempos yo tenía un programa de la televisión, de la radio, y fui a pagar mi mensualidad. Y cuando fui, el pastor me lo encontré en la iglesia y encontré a los hermanos que estaban, fue un sábado, estaban aspirando. Hermano, pastor, ¿cómo están? Ah, muy bien, anoche tuvimos la gloria de Dios y cayó oro, pastor, me dijo. Dije, ¿a poco cayó oro? Sí, pero los hermanos la están aspirando. Y me dijo, aquí tenemos en abundancia y que sabe qué. Y yo dije, ¿me permite llevar poquito? Pues tome todo lo que quiera, pastor. Así me dijo. No digo nombres para no. Y llegué y agarré y llené una bolsita de oro para chequearla. Y Jazmín, mi hija, estaba chiquita en ese tiempo y vio que tenía la bolsita así de según de oro. Y saca y empieza a decir ella, esto es puro, ¿cómo dicen? Brillantina, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo dijo ella? Puro glitter, me empezó a decir. Hasta Jazmín, hasta una niña de 5 o 6 años descubrió que eso era mentira. No nos creamos, hermanos, entonces, de otros evangelios. Fíjese el 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjese que Pablo se estaba incluyendo ahí. A ver, ¿cuántos pastores ahorita se atreven a decir eso? Ahorita ya, hermano José, todos, no, yo lo dije y así es. Pero no está en la palabra. Está escondido ahí, solamente los que tienen fe espiritual pueden verlo. Puras mentiras, puras mentiras. Usted, hermanos, cuando escuche a alguien que les diga, no, así como Pablo, ahorita ya la mayor parte de apóstoles y pastores y todo, no, si yo lo digo, no lo discuta. Pablo decía lo contrario, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito.
sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Yo no soy el único que repito lo mismo. El apóstol Pablo también ya los tenía enfadados con la misma cantaleta. Y les repetía cada ratito este mensaje porque sabía que el diablo andaba como león rugiente para engañarlos. Dice, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, ¿cuántas iglesias donde ya no se predica del pecado? Dicen, ya no mencionen la sangre de Cristo, porque eso fomenta violencia, genera violencia, sangre. Hay mucha sangre que ya no tenemos que mencionar la sangre de Cristo. Ya no digas que el homosexualismo está mal. Ya no digas que Ricky Martin salió del closet. Ya no digas que el aborto está mal. A eso se le llama derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Qué derecho ni qué 8 cuartos? Dice la Biblia que cuando venimos a Cristo ya no me pertenezco a mí mismo, ahora le pertenezco a Cristo. Yo ya no hago decisiones sobre mi cuerpo. El que hace decisiones sobre mi cuerpo es Cristo. Y antes de que quiera ponerme un tatuaje, antes de que quiera quitarme las lonjas y ponerme más pompis y hacerme más pecho así, primero tienes que preguntarle a Cristo a ver si te deja o no. Y si Cristo y el Espíritu Santo dice que sí, pues adelante, ¿quién soy yo para decirte que no? Pero yo sé lo que te va a decir Cristo. Es tarde, pero estamos en la bueno, no la pandemia, estamos en la tormenta esta. Se va a ir a su casa, que a quedarse ahí en su Entonces, hermanos, yo voy a terminar ya. Deje cerrar todo ya, porque si no le sigo, ahí tengo todavía otra hoja ahí. Y está bueno lo que está aquí, pero no. Hermanos, vamos a aprender el discernidor, ¿se pudiera decir así? El discernimiento. Nuestros sentidos espirituales. Leyendo la Escritura y poniéndola en práctica. Porque si tú solamente la lees, pero no la pones en práctica, en lugar de traer bendición a tu vida, va a ser totalmente lo contrario. Porque entre más conoces la Biblia, más responsabilidad delante de Dios. Y más chicotazos vas a recibir. Porque el de allá de afuera no conocía, por eso no lo hacía. Pero tú que ya conoces, ¿por qué no lo practicas? Entonces, a través de la oración y la lectura de la palabra vamos a recibir más discernimiento para que cuando el diablo venga y trate de engañarnos, no caigamos en la trampa. Amén, hermanos. Quizás este tipo de mensajes, hermanos, no son muy populares y a lo mejor no les gusta a muchas personas. Y a lo mejor no muchos vienen a la iglesia porque se les predica muy duro, dicen ellos. Pero, hermanos, ¿qué dice el versículo aquí? O vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres. No sé tú, pero yo voy a agradar a Dios. Aunque te vayas enojado a la casa. Ya que el pastor... Aunque ya no regreses, me va a doler mucho que ya no regreses a la iglesia, pero mientras tú vengas aquí, tienes que tener esto en tu corazón y en tu mente. Aquí
se te va a predicar la palabra de Dios tal y como está en este libro. Para que cuando venga el día que tengas ese encuentro con Cristo, seas salvo. Y no te lleves una sorpresa de que, no dejes que te engañen. Lee la Biblia y pídele ayuda al Espíritu Santo. Esa es la guerra, es como se pelea la guerra espiritual. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, Señor.